Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros y haber sacado tiempo para acompañarnos, como siempre, y vamos a hacer otra cosa que hacemos siempre, que es sacarle el máximo provecho. Así que ahora es el momento que siempre los que me conocéis os pido lo mismo, y es que alejéis brevemente el teléfono, alejéis un poquito el WhatsApp y os lo dejo, bueno, para que luego podamos compartir en redes nuestras impresiones, pero vamos a tener un momentillo para ello. Veo que hay nombres, veo nombres aquí en la lista de asistentes que se van actualizando, veo nombres que ya me suenan de la pasada edición, así que realmente es un placer que volváis a estar aquí con nosotros y teneros aquí de nuevo. Y también, evidentemente, veo muchos nombres nuevos, así que bienvenidos y bienvenidas. Para los que no me conocéis, soy Alberto Garrido y voy a estar dinamizando, como suelo estar, la sesión de hoy. Una sesión que hoy se enmarca, como siempre, dentro de este programa, del programa Recursos FP, que ya sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, que es un lugar para compartir y para aprender sobre nuevas metodologías y sobre innovaciones pedagógicas que pretenden dar respuesta a las necesidades de la comunidad de la formación profesional. Por ello, empezamos este webinar dedicándolo a la quinta convocatoria de Ayudas Dualiza, que es un programa de apoyo a centros educativos impulsado por CaixaBank y por la Asociación de Centros FP Empresa, con el objetivo precisamente de apoyar proyectos educativos que ayuden a mejorar la empleabilidad de los estudiantes. Así que, de nuevo, os doy la bienvenida a todos, pero veis que no estoy solo aquí, veis que hay tres caras flotando aquí conmigo, así que vamos a dar la bienvenida, en primer lugar, a Juan Carlos Lauder, que es el director de CaixaBank Dualiza, y a Luis García, que es el presidente de la Asociación de Centros de FP Empresa, que han querido pasarse aquí a saludar. Así que, Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, y a todos los asistentes a este webinar. Es un placer estar un año más en una convocatoria Dualiza, que además ya hacemos la quinta convocatoria. Parece mentira, ya 5 ediciones de esta convocatoria Dualiza en colaboración con FP Empresa. Para nosotros es una satisfacción seguir con este proyecto. Como veis, hemos tenido algún cambio respecto al año anterior. Ya no somos Dualiza a secas, no somos Dualiza Banque, somos CaixaBank Dualiza, pero somos el mismo proyecto, somos los mismos actores, tenemos las mismas ganas y esperando que os animéis a presentar unos proyectos como en anteriores convocatorias con la misma calidad y que nos lo pongáis tan difícil como nos lo ponéis siempre para elegir a esos mejores proyectos para hacer cosas en colaboración con empresas innovadoras y para impulsar nuestra formación profesional. Nada más. Simplemente, insisto, os animo a todos a que presentéis vuestros proyectos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por dedicarnos este ratito, por estar aquí con nosotros en esta introducción. Y bueno, Luis, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, saludar a todos los participantes en este webinar, todos ellos que están interesados desde los centros en poder elaborar un proyecto para eso que es el ADN de la formación profesional, que es la colaboración en la formación entre centros y empresas. Entendemos, efectivamente, como decía Juan Carlos, que ya desde hace años estamos poniendo este granito de arenas para impulsar, para apoyar, para orientar, para empujar a esos proyectos que hay dentro de los centros para que sea más permeable la relación entre esas empresas, entre el sector productivo y la formación. Sabemos que es un elemento clave para las propias empresas el tener futuros profesionales cualificados y sabemos que es clave para los centros el que esa colaboración entre los centros y las empresas, porque nos va a permitir aprender más, hacerlo mejor, formar más y establecer esa conexión permanente que tenemos que tener. Así que, esperar que sea muy fructífero este taller que imparte Diego, que conoce muy bien la convocatoria y cuáles son, de alguna manera, los elementos que nos llevan al éxito. Y, por supuesto, agradecer, como siempre, la confianza que CaixaBank Dualiza deposita en la asociación FP Empresa para llevar a cabo esta iniciativa y otras iniciativas. Así que
nada más, felicitar el año, que creo que aún se puede, y esperar que efectivamente sea un año, que creo que sea un año fructífero en este ámbito y en otros de la formación profesional. Así que saludos para todos y que estemos en esta horita de trabajo, hora y pico de trabajo, aprovechando al máximo. Muchas gracias a todos. Bueno, Luis, muchísimas gracias de nuevo también a ti por dedicarnos este rato. Así que, Juan Carlos y Luis, ya os puedo despedir a vosotros dos y voy a dar protagonismo a Diego. Diego, muy buenas tardes. Diego Lejarazu es el responsable de la Secretaría Técnica que evalúa de modo independiente la convocatoria de ayudas Dualiza para proyectos de formación profesional. Lo llevas haciendo, si no me equivoco, desde la 3ª edición. Y Diego lo que va a hacernos es aportar luz sobre las novedades, sobre qué tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar la candidatura y sobre cuáles son los criterios de evaluación. Una cosa importante es que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, veis que tenéis un botoncito que son preguntas que no salen para todo el mundo, sino que las recibimos nosotros y al final pues de esta presentación, de lo que nos comente Diego, podremos responder a unas cuantas o a todas las que sean. Así que recordad que tenéis ahí ese botón de preguntas en el que podréis ir haciendo preguntas a lo largo de la sesión. Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos y todas. Pues yo creo que yo poco más puedo hacer aquí. O sea que yo voy a estar por aquí, por el background, dando caña, pero te paso los controles de la nave y para que nos lleves ahí a la presentación. Así que perfecto. Ya eres nuestro presentador y a partir de ahora es tu momento. Pues repito, buenas tardes a todos y todas. Vamos a... Un segundito. Vale, vamos a iniciar la presentación, que tiene un índice, ya veis que es muy sencillito, ver un poco las 4 claves de la 5ª edición de la convocatoria de ayudas Dualiza y luego también darlos pues, unas pistas, unas claves a la hora de gestionar la plataforma online, que como en los años anteriores será la forma de presentar estas solicitudes. En cuanto a las claves de la convocatoria, las 2 principales claves o prioridades no han cambiado en este año. Como decían tanto Juan Carlos como Luis, la convocatoria de ayudas Dualiza es una convocatoria que busca primar fundamentalmente 2 características en sus proyectos, la colaboración y la innovación. Cuando hablamos de colaboración, hablamos colaboración en un sentido amplio, no solamente con empresas, también se puede haber colaboración con universidades, con organizaciones de la administración pública, con entidades no lucrativas. Es decir, ese concepto no tiene por ser únicamente con las empresas, pero sí que es imprescindible que la entidad colaboradora tenga un rol activo y que sea corresponsable del proyecto, o sea coimpulsor, o sea asuma parte del riesgo, asuma parte del compromiso. Algo que es fundamental en los proyectos Dualiza es que la entidad colaboradora no puede ser solamente un proveedor, no puede ser una empresa o una organización que suministre un bien, aunque sea un bien súper clave y fundamental para el desarrollo del proyecto y es imprescindible para la buena marcha del centro, no es suficiente, ¿no? Lo que buscamos siempre es la colaboración, no es únicamente una financiación para un centro FP para que ejecute un proyecto. Si el proyecto no se ejecuta en colaboración con otro agente, el proyecto va a quedar mal evaluado. Es clave y cuando elegimos los proyectos en la sesión de jurado, la pregunta que me hacen recurrentemente los miembros del jurado es ¿pero esto realmente es una colaboración o esto es una compraventa? Por lo tanto, siempre es importante que a la hora de seleccionar qué proyecto vais a presentar o cómo vais a detallar, que el punto clave es que exista una colaboración estrecha y podemos decir arriesgada, que sea parte del proyecto de esa entidad colaboradora. Por eso, a la hora de presentar el proyecto es importante que mostréis ese liderazgo compartido, que no es solamente un proyecto del centro, sino que es un proyecto del centro y de sus socios. Hay un campo en el formulario donde se habla de los mecanismos de coordinación y de comunicación entre los participantes.
es importante que en ese campo del formulario plasméis que realmente hay un trabajo en común, hay una colaboración estrecha para ejecutar el proyecto, y también que a la hora de hablar de los centros de FP que van a participar en el proyecto o de las entidades colaboradoras, sea evidente su papel y su contribución. Es mejor que si hay un centro que va a participar de una manera tangencial o hay una empresa que va a ser una proveedora pero que no va a ser copartícipe del proyecto, aunque consideréis que es muy importante en el proyecto, conviene que lo pongáis como otro agente colaborador y que no lo pongáis como entidad colaboradora o como centro de FP participante. Porque como tengamos, a la hora de valorar el proyecto, si tenemos duda de realmente cuál es ese papel de ese centro o de esa empresa, que no son realmente socios del proyecto, sino que son, pues como decía, meros proveedores o colaboradores tangenciales, si nos entra esa duda, ese creer que esa gente no es clave en el proyecto va a tener menor puntuación. Por lo tanto, ya os digo que cuando hablamos de los socios del proyecto, tanto de las entidades colaboradoras como de los centros, tenéis que tener un papel fundamental en el proyecto, obviamente. Y en la parte de innovación, que es la segunda característica clave, lo que buscamos son proyectos de innovación que respondan a diferentes retos. Pueden ser retos educativos, pedagógicos, de cómo abordar el día a día de la FP, de la parte más didáctica, de la parte más del nivel de aprendizaje y de adquisición de competencias por parte del alumnado. Puede ser también retos de empleo, de la empleabilidad, del acceso al mercado de trabajo, o puede ser incluso retos que tengan un componente social dentro de estos ámbitos que veíamos de la parte educativa o de la parte del empleo. Proyectos que puedan tener un componente de sostenibilidad, un componente de compromiso social. Pero siempre, cuando hablamos de innovación, no hablamos únicamente de aplicaciones tecnológicas, no hablamos únicamente de robótica o de STEM. Hablamos de cualquier proyecto que pretenda dar una respuesta nueva, una respuesta diferente, una respuesta innovadora a esos retos que se dan en el día a día de los centros de FP. A la hora de plantear estos retos, es muy importante que mostréis la conveniencia de este proyecto, que argumentéis por qué este momento y en vuestra localidad, en vuestra realidad cotidiana, es importante el dar respuesta a este reto. Por tanto, yo recomendamos que no habléis solamente de grandes tendencias o de justificaciones macro, sino que también lo aterricéis en el día a día de vuestro centro. Aunque sea un proyecto de innovación, sí que conviene que haya una parte de detalle, o sea, que haya una parte de concreción, que no sea solamente una idea genial, sino que el proyecto tenga suficiente cuerpo para poder desarrollar y poder ejecutarse en los plazos que contempla la convocatoria. Y luego también algo que se valora mucho a la hora de seleccionar los proyectos es la capacidad que tienen de perdurar en el tiempo, ya sea en los alumnos, en el alumnado, como también en el profesorado o en el propio centro, ya bien sea porque adquieran una formación especial el alumnado o el profesorado, o bien porque hay equipamientos, inversiones, cambios metodológicos en el centro, y también la transferencia, ¿no? La capacidad de réplica, la capacidad de poder escalar el proyecto en otros centros o en otras ramas o familias dentro del propio centro. Entonces ya os digo que estas dos claves, aquí en esto no ha cambiado la convocatoria, sería siempre la colaboración y la innovación. Obviamente en proyectos de FP puede ser FP dirigida a cualquiera de los ciclos, puede ser cualquiera de los niveles, FP básica, media, superior, también curso de especialización, puede ser dual o no dual, es decir, lo que es FP en cualquiera en el sentido más amplio de la expresión. ¿Qué novedades? Hasta ahora hemos visto las claves de la convocatoria que no cambiaban, y ahora vamos a ver también las novedades que incorporamos este año, que no son muchas, ¿eh? Vamos a hablar principalmente de tres novedades. En primer lugar, la incorporación de los ODS dentro del formulario de solicitud y también dentro de la materia de valoración. Bueno, sabemos que la Agenda 2030 es una agenda que engloba diferentes acuerdos multilaterales, tanto en el ámbito medioambiental como también en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces, bueno, hemos querido que también en esta mejora, en esta actualización de la convocatoria, pues acercar la convocatoria de ayudas Dualiza a los ODS. Y por lo tanto, en la solicitud, luego os explicaremos un poco en más detalle cómo tendréis que
que trabajar este punto. Otra novedad tiene que ver con los plazos. Generalmente esta convocatoria se suele lanzar en otoño, se lanza en el mes de enero, y entonces esto hace que también se amplíe el plazo de ejecución de los proyectos. Como luego explicaremos en más detalle, pero bueno, los proyectos de este año pueden haberse iniciado el 1 de septiembre del 2021 y pueden finalizar hasta el 31 de octubre del 2022. Es decir, todo lo que tiene que ser el curso completo del 21-22 más los 2 primeros meses de septiembre y octubre del curso 22-23, de manera que habrá proyectos que podrán participar incluso alumnos de 2 cursos diferentes o de 2 promociones diferentes dentro del mismo curso. Entonces, bueno, es una novedad este año que podéis aprovechar pues, a la hora de plantear vuestros proyectos y que alcancen a más alumnos o que alcancen a alumnos de años diferentes o que puedan tener roles diferentes estos alumnos una vez que se hayan incorporado por las diferentes actividades y los diferentes resultados del proyecto. Y otra tercera novedad, en este caso hemos hecho una ligera simplificación, son las modalidades de los proyectos. Sabéis que cada proyecto que se presenta tiene que estar asociado a una de las modalidades que se recogen en la convocatoria. Este año van a ser solamente 3 modalidades, la que sería la de empresa o entidad proformadora, donde integraríamos lo que era la antigua categoría que teníamos de formación en alternancia. Luego, aquí pueden ir cualquier tipo de proyecto que tenga que ver pues eso, con un papel activo por parte de la entidad colaboradora en la formación del alumnado. Luego también tenemos la categoría o modalidad de investigación, innovación y mejora de la FP. Y por último, la categoría que se incorporó el año pasado de desarrollo de proyectos en red. Vamos entrando un poco más de detalle en lo que serían estas 3 modalidades. Como os decíamos, la categoría de empresa y o entidad proformadora aglutina a todos aquellos proyectos donde la entidad colaboradora tiene principalmente un rol de formación hacia el alumnado. Puede ser una formación porque se ceden instalaciones, porque se ceden equipos, porque se da acceso a metodologías o a nuevos modelos de trabajo, porque hay profesionales de esas entidades colaboradoras que forman al alumnado. Entonces, bueno, puede ser cualquier proyecto en el que la entidad colaboradora tenga un papel principalmente enfocado a la formación. Puede cerrarse esa formación bien en el centro de FP, en la propia entidad colaboradora, haber un mix entre los 2 espacios. Y también otra categoría sería la que tiene que ver con la investigación y la innovación. Aquí se han desarrollado proyectos años anteriores a esta categoría que tiene que ver con fortalecer el trabajo en red entre centros de FP, fortalecer también la colaboración o los modelos de relación entre los centros de FP y las entidades colaboradoras y las empresas, pues para facilitar o bien nuevos nichos de empleo o bien para facilitar nuevas formaciones. También en algunos casos se han apoyado proyectos que tenían que ver con mejoras en la metodología, con mejoras en temas didácticos, a veces con el soporte de tecnología, a veces para virtualizar o para hacer de una manera más ágil diferentes procedimientos, diferentes procesos de FP. También aquí podríamos incorporar algunos proyectos que se han desarrollado de formación, que sería un mix entre esta modalidad y la anterior, con formación con empresas para hacer pequeños pilotos, para hacer a veces formaciones cortas en el tiempo que sirviesen de experiencia piloto, que sirviesen de aprendizaje para en cursos sucesivos pues, desarrollar nuevos módulos, desarrollar nuevos cursos de especialización. Entonces, todo lo que tenga que ver con la investigación, la innovación y la mejora de la FP. En esta modalidad pueden darse proyectos donde el alumnado tenga un papel principal o también proyectos donde el papel del alumnado pueda ser tangencial, donde no tengan esa presencia, ese protagonismo que suelen tener en el resto de categorías o modalidades. Y luego tendríamos también la categoría o la modalidad de desarrollo de proyectos en red, que sabéis que es una modalidad que se incorporó en la edición del 2020. En esta categoría, el requisito imprescindible es que haya como mínimo 2 o más centros de FP y que sean de 2 provincias distintas. Ese es el requisito mínimo. También es imprescindible que en este tipo de proyectos
se desarrolle o se garantice o haya una voluntad de transferir estos conocimientos, de replicarlos, ¿no? de ponerlos al servicio del resto de la comunidad de FP. Y también lo que se busca es que ese proyecto pues, dé respuesta a necesidades concretas, o bien de una familia concreta, de un ciclo, de un mercado de trabajo, de un espacio concreto. Y a nivel económico, en este caso, los proyectos que se presentan en esta categoría se puede solicitar una cuantía máxima de 25.000 euros con un máximo de 10.000 euros por cada centro solicitante. En el resto de categorías, esta parte no cambia en la convocatoria de este año y se mantiene la solicitud máxima de 10.000 euros por solicitud presentada. En esta categoría de desarrollo de proyectos en red, el año pasado se apoyaron proyectos de diferente naturaleza, desde proyectos que en ocasiones desarrollaban en paralelo actividades similares y que ponían en conocimiento y compartían los aprendizajes periódicamente. Al revés, eran otros proyectos donde se iban encadenando. Primero era un centro que desarrollaba una parte del proyecto y a su vez ese trabajo suponía el punto de arranque y el punto de partida de otro centro que continuaba con el trabajo. Había también proyectos en que había grupos de alumnado que trabajaban en proyectos colaborativos de manera intercentro. Entonces esos grupos se formaban entre el alumnado de los diferentes centros y trabajaban en diferentes proyectos, generalmente muchos proyectos que eran proyectos de aprendizaje basado en retos o basado en problemas. Bueno, ahí había diferentes modalidades, pero siempre manteniendo, ¿no?, ese requisito de como mínimo 2 centros de diferentes provincias y, por supuesto, lo que veíamos en la primera diapositiva de la colaboración de entidades colaboradoras. En esta modalidad, además de los centros de FP, de nuevo se exige como mínimo haya una entidad colaboradora. Veréis también en la última frase hay un enlace a una web que hay dentro de Dualiza. Si estáis en la página web de Dualiza, hay un espacio donde se presentan los proyectos que se han seleccionado en las 4 convocatorias previas. Entonces, ahí podéis ver qué tipo de proyectos son los que al jurado de estos años les ha despertado un mayor interés y han conseguido la financiación. Pues os pueden inspirar a la hora de elegir en el centro entre un proyecto u otro, o a la hora de plantear un proyecto, qué rasgo queréis darle más peso, qué queréis darle más importancia. Os podéis inspirar en esta página web, en los proyectos que se han apoyado en estas 4 ediciones previas. En cuanto a las fechas, como decíamos que este año han cambiado las fechas con respecto a lo habitual. El plazo de presentación de solicitudes se inicia mañana, es decir, desde mañana 19 de enero ya estará abierta la web para que podáis presentar las nuevas solicitudes y el plazo sería hasta el 15 de febrero. Algo más de 3 semanas para presentar los proyectos a esta edición. La idea sería que la resolución de la convocatoria se produzca en el mes de marzo. Como os decía anteriormente, los proyectos, la fecha de ejecución de los proyectos puede ir desde el 1 de septiembre del 2021 hasta el 31 de octubre del 2022, 14 meses para ejecutar proyectos, y por lo tanto se pueden presentar proyectos que ya estén en marcha. Y en cuanto a lo que serían los informes de seguimiento y justificación del proyecto, pues sería el primer informe, el informe intermedio a finalización de este curso, antes del 30 de junio del 2022, y el informe de seguimiento final el 30 de noviembre del 2022, un mes después de la fecha máxima de finalización de las actividades. La aportación de los fondos, al igual que en años anteriores, el 80% se abonará en el momento de la concesión de la ayuda, que sería pues entre finales de marzo o principios de abril, y el 20% restante una vez que se presenta el informe de justificación final y este es validado. Hasta aquí hemos visto un poco lo que serán las claves de la convocatoria este año en cuanto a prioridades, las novedades, las modalidades y qué tipo de proyectos estamos buscando, donde insistimos siempre pues, en lo que tenga que ver con proyectos de calidad, consistentes, innovadores, que pretenden dar respuesta a los retos que tenemos hoy en el día a día y, por supuesto, en colaboración. Y pasando al segundo bloque de la presentación, lo que tendría que ver con la plataforma online,
La plataforma online es la misma que el año pasado. Como antes decía Juan Carlos, pues bueno, ya ha pasado de lo que era antes Dualiza Bankia a CaixaBank Dualiza, pero lo que es la página web, la metodología, el funcionamiento es la misma. El primer paso para cualquier centro de FP que vaya a presentarse, con independencia de si ha participado o no en convocatorias previas, es registrarse en la nueva edición del curso 21-22. Aquí veis que en esta presentación hay un enlace para poder pinchar. Al pinchar en este enlace veríais una pantalla igual que la que tenéis ahora mismo en la presentación en la parte derecha. Los datos que se tienen que completar en esta primera fase de registro, en esta primera página, son siempre datos de la persona física que va a ser el coordinador o coordinadora del proyecto, no datos del centro. Aquí el nombre y los apellidos, el DNI, el correo electrónico, el teléfono y el filtro anti-spam. Una vez que se rellenen estos datos, te llegará un correo electrónico para crear ya la contraseña de acceso y poder acceder a la plataforma y presentar la nueva solicitud. En el caso de que la persona que vaya a presentar el proyecto haya participado en ediciones previas, me refiero a la edición tercera y cuarta, que también se realizaron a través de esta misma web, en ese caso, esa persona tiene que completar estos datos, esta página con los mismos datos que lo hizo en ediciones anteriores. Pues obviamente, si una persona participó, pues que ponga el mismo correo electrónico y su DNI, que obviamente no habrá cambiado. En el caso que puede darse de que un centro pues utilice para estas convocatorias de premios una cuenta de correo electrónico que no sea personal, sino que es orientación @dualiza proyectos y el nombre del centro, pues en ese caso que haga de nuevo la presentación de la solicitud con ese correo electrónico y con el DNI de la persona que se registró en los años anteriores. En el caso de que esa persona ya no esté en el centro y por lo tanto no tenga ningún sentido utilizar su DNI, pues tendréis que mandarnos un correo electrónico explicando esta situación para que nosotros cambiemos en el registro ese DNI y podáis hacer el login en la nueva edición. Lo mismo si puede pasar al revés, es decir, si hay una persona que trabajaba el año pasado o hace 2 años en un centro y ahora ha cambiado de centro y por supuesto su DNI no ha cambiado, pero se ha cambiado su correo electrónico, pues nos lo tendrá que comunicar por correo electrónico para que nosotros podamos hacer ese ajuste en el correo electrónico y el DNI de manera que haya concordancia en los datos entre el correo electrónico y el DNI en nuestra base de datos y cuando de nuevo vaya a hacer la solicitud. Al final de la presentación tenéis el correo electrónico para que lo podáis apuntar para cualquier duda, cualquier consulta que tengáis sobre la convocatoria en general, pero sobre todo para estas incidencias que se puedan dar al principio a la hora de generar el login en la nueva edición de la convocatoria. En el caso de que un centro quiera presentar más de una solicitud, que se puede hacer como en años anteriores, se registran tantas solicitudes como proyectos y cada solicitud sí que tiene que tener una persona coordinadora diferente a la hora de presentar la plataforma, de manera que este registro se haría pues un profesor, Juan Pedro Pérez hace un primer registro, presenta su solicitud y Magdalena Martínez del mismo centro hace otro registro con sus datos y su proyecto. Hay un momento en que se le pedirá datos del centro y ahí se pongan los mismos datos. En cuanto a la hora de completar el formulario en la parte online no ha tenido ningún cambio con respecto a años anteriores, por lo tanto, los que hayáis trabajado con él, pues estáis acostumbrados. De todas formas, en la guía de la plataforma online que está disponible en la web y que también está en la web de Dualiza, al final de esa guía vienen todos los campos del formulario online, de manera que podéis previamente descargaros la guía y ver qué se os va a pedir para ir preparando la documentación o para pedir a otros colaboradores del proyecto, a otras personas implicadas que os pasen información para que así ya tengáis previamente el contenido del formulario. Algunas claves en cuanto a ese formulario a la hora de completarlo, pues como se indica, cualquier enlace tiene que empezar por http:// y directamente por las 3 W. Lo mejor es copiar y pegar el enlace, es el enlace que queréis incluir en el navegador, lo copiáis la URL, la pegáis y siempre va a venir por defecto al copiar y pegar esa coletilla inicial de HTTP. Cualquier campo numérico tiene que ser siempre números enteros, sin comas, sin puntos y sin decimales. Y en el caso de magnitudes económicas, en el símbolo del euro. 1.200 euros, pues 1200. Los teléfonos siempre son 9 dígitos.
sin espacios en blanco, sin guiones, sin nada. En la plataforma se permite copiar y pegar, pero no se admiten esos caracteres extraños de los corchetes, los mayor menor que, corchetes. Entonces, bueno, si a la hora de copiar y pegar os da algún problema, algún error de caracteres no válidos, generalmente es porque se está copiando por detrás algo de formato, algunos tabuladores, algunas negritas, algunas cursivas. En ese caso, cuando da ese error, el texto que estáis copiando y pegando, conviene que lo paséis por un bloc de notas, el texto lo copiáis, que tenéis inicialmente, lo pegáis en el bloc de notas, lo volvéis a copiar y lo pegáis en la plataforma online y no os debería dar ya ningún problema. De esa manera, al pasarlo por el bloc de notas, se elimina el formato y ya la plataforma no debería dar ninguna pega. Y luego una recomendación que os hacemos siempre y que a veces se os olvida es que utilicéis la opción de guardar como borrador. La plataforma por defecto no va guardando lo que vais escribiendo. Entonces lo que tienes que hacer es guardar como borrador para que se vaya guardando sucesivamente. De esa manera, además de guardar la información, evitáis que la plataforma se ralentice porque esté mucho tiempo la página abierta y la sesión incluso pueda llegar a tener riesgo de caducar la sesión porque estéis horas con la plataforma abierta sin grabar. Entonces, por eso recomendamos con cierta frecuencia, no es tampoco estar obsesivamente, pero bueno, que con cierta frecuencia utilicéis la opción de guardar como borrador para que el proyecto se vaya grabando en el sistema. Documentación adicional. Como en años anteriores, cada proyecto debe llevar una serie de documentos asociados. Para cada uno de estos documentos se sube a la plataforma un único fichero. En el caso de que tengáis varios documentos de cartas de consentimiento de empresas o bien de conformidad del centro, pues unificáis todas esas cartas en un solo documento PDF. Sabéis que en Internet hay pues, cantidad de páginas estilo iLove PDF donde podéis integrar diferentes PDFs. ¿Qué documentos van a pedir? Siempre es obligatorio presentar el documento de la conformidad del centro. Cada centro solicitante, ya sea el centro líder u otros centros de FP, siempre que vayan a percibir dotación económica, tiene que presentar su carta de conformidad. Lo mismo por cada entidad colaboradora, hay que presentar su carta de consentimiento. En el caso de que una empresa o una ONG, una administración pública, os haya dicho que sí que va a colaborar, pero tengan un problema por fechas, por plazos para firmar la carta, el propio centro puede hacer una declaración firmada con un modelo que también está disponible en las bases, diciendo que esa empresa va a colaborar y que el centro se compromete a que presente, en el caso de que sea el proyecto seleccionado, a presentar la carta antes de la entrega de la ayuda. Para las entidades que figuren como otros agentes colaboradores no hay que presentar ningún tipo de documento adicional. Luego también habría que presentar el enlace al modelo de detalle del proyecto, el mismo modelo que el año anterior, donde sabéis que se piden los objetivos, y luego también las fases del proyecto, lo que es la parte de diseño y planificación, la parte de ejecución y la parte de evaluación. El presupuesto con el mismo modelo que el año pasado. Es un Excel que tiene una primera pestaña con instrucciones, recomendamos que las leáis, y luego tiene dos pestañas. Una pestaña, un tipo de presupuesto para los proyectos que presentan un solo centro, y otra pestaña para los presupuestos de aquellos proyectos donde participan más de un centro. Y la novedad de este año sería un documento específico de contribución del proyecto a los ODS. En ese proyecto, en ese documento nuevo, tiene dos partes. La primera parte, donde se os va a preguntar de una manera muy esquemática en qué ODS impacta el proyecto. Y ahí veréis pues, una relación extensa donde aparecen los 17 ODS y dentro de cada ODS las metas que tiene asociadas, que son 169 metas. Entonces lo que tenéis que elegir en cada proyecto es como mínimo un ODS en el que impacta el proyecto y 3 como máximo. Por tanto es fácil, o elegís 1, 2 o 3 ODS y dentro de cada ODS elegís solamente una meta en la que creéis que el proyecto espera impactar. Esa será la primera parte del formulario. Y la segunda parte del formulario es un párrafo descriptivo donde expliquéis la selección que habéis hecho anteriormente. Oye, pues si hemos elegido en ODS 4 la meta 3, pues explicar brevemente por qué creéis que el proyecto va a impactar en esa meta concreta de ese ODS. No solamente, y aquí os pedimos, por favor, concreción. O sea, que si queréis que vuestro proyecto obtenga la puntuación en la valoración correspondiente en el objetivo, en la aportación de los ODS, va a ser básicamente la concreción que deis a ese impacto. O sea, por favor, os pedimos que no sea únicamente pues, una frase de declaración de intenciones, una frase genérica de contribuirnos al objetivo 4 de educación, porque bueno, pues creemos
que eso todos lo hacéis y buscamos un grado de más detalle. Se me olvidó comentar en esta diapositiva previa que todos estos documentos, estos enlaces a estos modelos, figuran tanto en las bases como en la web, como en el documento de la guía de plataforma, de uso de la plataforma, como en el documento de fax. O sea, en esos tres documentos, en las bases, en el documento de ayuda de uso de la plataforma y en las fax, figuran todos los documentos enlazados. Y es importante que utilicéis los documentos de este año, no de ediciones anteriores, porque aunque parezcan que son iguales, pues cada documento tiene una pequeña variación cada año y si no los presentéis la edición de este año, pues os pediremos que los usaréis. Entonces, para evitar subsanaciones y plazos y demás, pues por favor descargaros las versiones de los documentos de este año. Esta es la diapositiva que ya os hemos explicado cómo completar el documento de los ODS. Y ya para finalizar, pues de nuevo, aquí tenéis los enlaces a los tres documentos básicos de la convocatoria, las bases, que obviamente es el documento fundamental, donde, como os decía antes, están enlazados todo el resto de documentos. El enlace al documento con preguntas frecuentes sobre la convocatoria y el enlace a la guía donde se explicaba con más detalle cómo funciona la plataforma online de presentación de solicitudes. Y como os decía antes también, pues para cualquier duda, no solamente para la que tiene que ver con los usuarios, los correos electrónicos o los DNIs, pues tenéis el correo electrónico de la convocatoria, que lo veis ahí, convocatoria@fpempresa.net. Y bueno, hasta aquí la presentación de las claves de la nueva edición de la convocatoria Dualiza. Bueno, pues yo entro aquí entro a la pantalla ahora mismo y os voy a ir presentando, voy a ir planteando cosillas que han salido. Bueno, en primer lugar, lo primero de todo es que veis que os acabo de poner una diapositiva donde podéis ver las redes, ¿vale? Evidentemente del año pasado a este han cambiado. Entonces, bueno, pues lo tenéis ahí. Y también voy a responder a una pregunta recurrente, a la pregunta que muchos habéis hecho y es, oye, perdón, no me he enterado de esto, ¿se puede repetir o lo que sea? En lugar de eso, lo que vamos a deciros es que a partir de mañana vais a tener tanto la presentación como el vídeo de hoy, de esta sesión, en la web del programa. Así que así podréis recuperar todos los contenidos que hemos visto hoy, cualquier cuestión que se os haya quedado. Pues veo que hay alguna pregunta de, oye, ¿se puede repetir cómo se denomina? No sé qué, en vez de gastar tiempo en eso, porque hay otras preguntas que tratan temas que no hemos tocado. Simplemente que sepáis que vais a tener tanto el vídeo como la presentación mañana ahí. O sea, que si habéis llegado tarde, si no os habéis enterado de algo, si hay algo que no se ha oído bien o tal, lo vais a tener ahí disponible en recursosfp.com. Vale, pues yo voy a empezar a hacerte algunas preguntas que nos han ido planteando por aquí. Diego, vamos a empezar por ahí. Y es la primera pregunta que tengo por aquí, que yo creo que es interesante, es, oye, si el proyecto ya está funcionando, ¿puede estar financiado o se puede presentar por otra entidad? Sí, en principio no hay ningún problema en que sea un proyecto que ya esté en marcha, como he indicado, y tampoco hay ningún problema en que el proyecto tenga una financiación o una cofinanciación de otra, ya pues una administración pública, de otra convocatoria. En principio no hay ningún problema, siempre y cuando obviamente con la limitación de que el importe total que reciba el proyecto vía Dualiza y otras convocatorias no supone el coste del proyecto. Pero en principio no hay ningún problema. Y mira, ya hay tres preguntas, una pregunta que se repite 3 veces por distintas personas. Y es si se puede presentar más de un proyecto por centro. Sí, igual que el año pasado se puede presentar más de un proyecto por centro. Como os decía antes, habrá que dar de alta, habrá que registrarse en la plataforma online un coordinador, coordinadora por cada uno de los proyectos y por lo tanto presentar una solicitud por cada proyecto, pero solamente puede ser seleccionado el centro una vez como centro líder. Vale. Entonces, por ejemplo, podría ser un centro puede presentar tres solicitudes, 3 proyectos, en las que vaya como centro líder y a su vez puede participar como centro solicitante no líder en otra o en otras 2 solicitudes, por ejemplo.
Entonces, podría darse el caso de que de las 3 solicitudes que va como líder se le elija en una, pero nunca sería en 2, pero sí que se le puede elegir una vez como centro líder y otra en otro proyecto que vaya como centro solicitante, pero no líder. Vale, perfecto, perfecto. Y mira, teníamos otra por aquí, ¿se pueden incluir empresas, universidades o socios extranjeros? En principio sí. Ha habido otros años que ha habido algún proyecto donde sí que ha habido algún socio extranjero. Entonces, en principio, no habría problema en que la entidad colaboradora sea una entidad extranjera. Vale. Y luego, respecto a los proyectos de Perdona, innovación... un momento, Alberto, con el tema de los proyectos en marcha, que hay una cosa que también está en las bases, creo que lo hemos indicado expresamente. Se pueden presentar proyectos en marcha, eso sí, obviamente, pero lo que no se puede en principio son presentar proyectos que hayan sido financiados en ediciones anteriores y que sea una pura continuidad y que sea una continuidad del proyecto. Vale. O sea, no puede ser. El año pasado nos dieron, fue un proyecto seleccionado en Dualiza para desarrollar un proyecto, por ejemplo, de comprar de una máquina, y este año vamos a intentar comprar en la segunda una parte de la máquina o una mejora de la máquina si no tiene nada más. O sea, otra cosa es que el proyecto tenga, lo que decíamos antes, ¿no? Pues incorpora algún tipo de nuevo modelo de colaboración, un nuevo modelo de innovación, intenta dar respuesta a un nuevo proyecto. Pero proyectos de pura continuidad, donde los que se hacen, entre comillas, es que entra una nueva, un grupo de alumnado a desarrollar un nuevo proyecto, en principio esos proyectos no serán seleccionados. Había una pregunta precisamente al respecto. De hecho, te la tenía marcada para comentarla luego, así que te has adelantado en este caso. Pues se me ha ido la que te iba a preguntar, que tenía aquí marcada, que era... Algo de sí, innovación has empezado a decir. exacto, lo de innovación. ¿Sí se tiene que implicar una empresa como colaboradora también o puede ser solo el instituto? No, siempre tiene que haber una entidad colaboradora que participe en el proyecto. Es imprescindible tanto la parte de innovación como la parte de la entidad colaboradora. Pero como decíamos, ha habido casos, hemos tenido desde entidades colaboradoras que eran universidades, que eran centros tecnológicos, que ha habido organizaciones no lucrativas, administraciones públicas, oficinas semipúblicas vinculadas a un ayuntamiento y que son en temas de dinamizadores locales o en temas de oficinas de emprendimiento municipales. Es decir, que no tiene por qué ser una empresa con el rol clásico de empresa, sino que puede ser cualquier entidad, que incluso podría ser un club, también ha habido casos de clubes deportivos, es decir, que puede ser cualquier otra organización, más allá del centro de FP, que también se implique en el proyecto. Vale, perfecto. Mira, tenemos otra pregunta por aquí, que es si pueden presentar proyectos los centros de referencia nacional, aunque no impartan ciclos. Pues ahí dependería mucho del tipo de proyecto que vayan a presentar. Vale. Porque tendría que ver, tendríamos que ver que, un poco por la segunda parte que decíamos de la pregunta, ¿no? ¿Qué modelo de colaboración puede plantear? Puede ser más claro, pero sobre todo a qué reto pretende dar respuesta, ¿no? Yo mismo he dicho, ¿no?, que hay una modalidad, la modalidad de mejora e innovación de la FP, donde pueden presentarse proyectos donde el protagonismo del alumnado sea algo menor, ¿no? Y como ejemplos hemos puesto, ha habido en algún caso proyectos donde se han apoyado, creo que fue en el año 2019, pues un tema de una red de centros de FP vinculada con un clúster empresarial para favorecer la formación y el aprendizaje en una provincia concreta, de una materia concreta, que se apoyó. Entonces, no depende tanto en este caso, ¿no?, de lo que es quién presenta, sino también el binomio de quién presenta y qué presenta. ¿Y qué presenta? Vale. Vale. Oye, ¿y proyectos del mismo centro? Volvemos un poco a lo de antes. Ya sabemos que solo se va a seleccionar uno. Pero, ¿se pueden presentar proyectos del mismo centro dentro de la misma categoría? ¿Diferentes proyectos? Aunque reitero que ya nos ha quedado claro que solo va a quedar uno elegido. Sí, pero podría presentar un centro 3 proyectos y puede ser de las 3 modalidades o los 3 proyectos de la misma modalidad. No habría problema en cuanto a que los presenten. Vale. Y me preguntan por aquí también si se puede presentar un proyecto que a fecha de hoy esté prácticamente terminado. Si no se ha presentado antes, entiendo que sí. ¿O no? Si no se ha presentado antes, o sea, no habría nada que lo impida. Lo que habría que ver, si el proyecto está prácticamente terminado, en qué van a gastar el dinero que solicitan a la convocatoria. ¿Qué es ese prácticamente, precisamente? ¿En qué hablamos de prácticamente, no? Entonces, ahí
A ver, no hemos entrado por no... Pero hay obviamente, un tema que se tiene muy en cuenta es cuál es la contribución que desarrolla la convocatoria de Odaliza al proyecto y, por otra parte, a qué se destinan los fondos. Entonces voy a ser un poco ridículo, entre comillas, ¿no? Si me dicen, es que el proyecto está casi acabado y nos piden fondos para el catering final, pues Ya. bueno, pues lo pueden pedir, obviamente, ¿no? Pero es muy difícil que el proyecto salga elegido, ¿no? Si el proyecto está ya acabado, habría que ver qué es la parte que falta y para qué van a destinar los fondos, ¿no? Entonces, pero no se quedaría fuera de la convocatoria. Otra cosa es que el proyecto, en base a su calidad, a su pertinencia y a su consistencia, y lo como decíamos siempre, al grado de colaboración y al grado de innovación y al modelo de colaboración, pues tenga mayor o menor puntuación, pero no quedaría fuera. Y otra pregunta que ha salido es, ¿la colaboración de la empresa puede ser, por ejemplo, que sea un aporte de formación para el centro, o tiene que ser otro tipo de colaboración, o qué tipos de colaboración tienen que ser? Las colaboraciones de las entidades colaboradoras pueden ser de diferente tipo. Puede ser, como hemos dicho, puede ser cesión de espacio, dar acceso a tecnologías, a modelos, a metodologías, a modelos de... Hemos tenido pues desde proyectos en que lo que hacía algo tan sencillo como para un tema de soldadura, bueno, pues permitía la empresa permitía acceder pues a instalaciones por tamaño, por tipo de herramientas y demás de maquinaria, pues igual no es posible en un centro. En otros casos lo que hay es que profesionales de la compañía son quienes forman al alumnado. Ya puede ser esa formación en el centro de FP, puede ser online, puede ser en la propia empresa. Pues bueno, puede ser en formación, puede ser en acceso a temas de empleabilidad, a acceder a nuevos mercados laborales. Puede ser, por ejemplo, también había muchos casos donde lo que la entidad colaboradora lo que hace es pues presenta en el centro un modelo, lo que decimos, ¿no? Una metodología, un nuevo medio de trabajo, un nuevo equipo, una nueva forma de abordar un reto. El alumno lo trabaja por su cuenta y dentro de unos meses o unas semanas pues hay una especie de evaluación o de presentación por parte del alumno de lo que han aprendido, y la propia empresa es quien da feedback, quien opina, bueno, pues cómo ha sido ese aprendizaje, ¿no? También puede haber toda la parte que tiene que ver de prácticas, ¿no? De formación en alternancia en la propia compañía. Entonces, bueno, la modalidad de colaboración puede ser muy amplia y puede estar orientada, como decimos, a la formación o también, bueno, pues al acceso al mercado laboral, acceso a nuevos nichos de empleo o a la propia mejora de la parte más pedagógica o de la parte más de organización y de mejora de la FP en el centro. Otra pregunta aquí por aquí es: los proyectos que se presenten ahora y que sean seleccionados, ¿qué fecha tope tienen para su ejecución final? Si es que la última actividad debería estar finalizada el 31 de octubre del 2022. Vale. Perfecto. Que están entrando muchísimas preguntas ahora de última hora y estamos aquí seleccionando así rápida. Tenemos aquí, si el proyecto encaja en dos modalidades diferentes, ¿hay que elegir una solo? Sí, el centro tiene que elegir en qué modalidad lo va a presentar. Vale. Y me preguntan por aquí también si el centro líder del proyecto solo puede ser un centro educativo o puede ser la empresa la que sea el líder del proyecto. El centro líder siempre tiene que ser el centro educativo, y es más, la entidad colaboradora tampoco puede ser centro solicitante. O sea, es decir, los fondos de la convocatoria se destinan única y exclusivamente a centros de FP. Vale. O sea, solamente pueden solicitar los fondos centros de FP y luego, obviamente, los centros de FP podrán destinar esos fondos a su plantilla, a viajes, a sus proveedores, a quien sea. Pero siempre el dinero que va a salir de la convocatoria va a ir siempre a centros de FP. Vale. Y repito, no sé que insisto mucho, pero si la entidad colaboradora es una empresa, a su vez suministradora, proveedora del proyecto, eso le resta puntuación. Vale. Y me pregunta por aquí, ¿cuándo sabríamos si el proyecto es aceptado? A lo largo del mes de marzo. Será más bien la segunda quincena de marzo. Vale. Todo va a depender también del número de solicitudes, pero vamos, manejamos esas fechas, a la segunda quincena de marzo. Vale. Y hay una pregunta aquí que es un pelín larga, a ver si te la puedo, porque como van entrando se me van subiendo, aunque las voy marcando, pero me dicen, es interesante porque pone, a ver, si un proyecto supone una mejora o una creación de nuevas infraestructuras con diseño, explotación por parte del centro más la entidad colaboradora, pero a la postre esas infraestructuras se implantan en el centro,
¿se puede solicitar ayuda económica solo para el centro? Ostras, esto es como muy rebuscada la pregunta, pero... Voy a hacer una suposición, ¿no? O sea, vamos a suponer que es un proyecto colaborativo entre el centro de FP y una empresa, otra organización, y es un proyecto entre comillas que es de los dos, por decirlo, por simplificarlo. Y nosotros, como decía antes, la colaboración de Dualiza siempre va a ser para el centro de FP. O sea, la transferencia, podemos decir, por ir a lo práctico, siempre va a ser a favor del centro de FP. Entonces, si luego ese proyecto se desarrolla de manera compartida entre el centro de FP y otro tercer agente, y el proyecto como tal redunda en el alumnado y en la formación de la FP del centro, no hay ningún problema que ese proyecto, por decir que la titularidad del proyecto sea compartida, siempre y cuando quien solicite los fondos vaya a ser el centro FP, y decimos si es una mejora y va a comprar un equipo o va a desarrollar una metodología, obviamente sea de propiedad del centro, que es quien la está pagando. Vale, perfecto. Y me preguntan por aquí, que esta yo creo que también es interesante responderla, en caso de que la entidad colaboradora aporte, por ejemplo, un taller, ¿también debe aportar un responsable o puede el profesorado del centro de FP responsabilizarse de ese taller o de la actividad en el taller? Esto yo creo que va unido un poco a lo que decías tú antes de que aporten a lo mejor espacios, ¿no? Sí, no tiene por qué la colaboración de la entidad colaboradora puede ser lo que decimos, dar el acceso a una metodología, a un espacio, a una herramienta, en muchos casos, por ejemplo, en toda la parte que tiene que ver más con los proyectos de FP de intervención social, en muchos casos lo que hace la entidad colaboradora es, bueno, facilitar o permitir el acceso del alumnado a sus centros de personas mayores o de personas con discapacidad o bueno, en ese caso, lo que está haciendo es permitir o apoyar, ¿no?, la formación práctica del alumnado, y ahí pueden estar responsables o bien de la entidad colaboradora o bien del centro de FP. No tiene por qué ser entonces, obviamente, si la implicación de la entidad colaboradora cede espacios, aporta nuevas metodologías, da acceso ahora mismo a trabajar con un cliente real o a trabajar con personas beneficiarias de carne y hueso, y además incorpora a sus profesionales, pues obviamente todo eso va sumando, porque el modelo de colaboración es más rico, pero no es imprescindible. Que sean todas las facetas con una sería suficiente. Y voy a dar la última pregunta, más que nada porque luego tenemos que hacer la pequeña despedida y tal, y si no, no vamos a cumplir los tiempos. Y esta yo creo que también es interesante. Si un proyecto ya se está llevando a cabo, ya ha sido iniciado, pero está entre varios centros, ¿debe ser siempre el centro líder del proyecto el que se presente a la convocatoria o puede ser otro de los centros participantes dentro de ese proyecto conjunto el que presentase el proyecto a la convocatoria? Ahí dependería, entiendo que cuando hacen esta pregunta es porque es un proyecto de cierta envergadura donde están participando diferentes centros. Ahí podría presentarlo uno de esos centros participantes en ese conglomerado, siempre y cuando la parte que presente del proyecto sea una parte en la que ese centro tenga capacidad de autonomía, de gestión, de responsabilidad del proyecto. Es decir, sería un trozo, por decirlo, de ese trozo más grande, ese conglomerado, una parte, un subproyecto o una serie de actividades de ese proyecto donde ese centro que se presenta como líder a Dualiza sea realmente líder de esa parte, o sea, que pueda tener el control suficiente de esa parte del proyecto para poder gestionarlo, porque si presenta una parte de ese macroproyecto que luego no es capaz de controlar ni de gestionar, pues obviamente ahí va a haber algo que no cuadre, y sobre todo por facilitar, porque luego si no la gestión va a ser, posiblemente sea caótica para el centro y para Dualiza, para las dos partes. Vale. No sé si podrían presentar un subproyecto que tenga suficiente entidad, siempre que tenga suficiente consistencia en cuanto a sus objetivos, que dé respuesta a un reto y que tenga las características que hemos dicho ya 100 veces de innovación y colaboración, podrían presentarlo. Perfecto. Pues yo creo que con esto vamos a dar terminada esta ronda de preguntas. Sé que hay muchas que se han quedado en el tintero, pero también es cierto que hay muchas que se responden simplemente dentro con toda la información que tenéis en la convocatoria, que la tenéis en la página web que veis aquí en caixabankdualiza.es, ¿vale? Ahí tenéis toda la información que necesitáis.
Así que muchísimas gracias a todos y a todas por vuestras preguntas. Muchas gracias por sacar tiempo de vuestras agendas, de vuestros ratos para estar aquí con nosotros, y esperamos de verdad que haya sido una sesión provechosa, sobre todo para que podáis ayudar a vuestros centros a presentarse a esta convocatoria. Diego, muchísimas gracias a ti en este caso por acompañarnos, por ayudarnos a compartir los detalles de esta quinta convocatoria de ayudas CaixaBank Dualiza. Y oye, que ha sido un placer tenerte este ratito con nosotros. Lo mismo, Alberto, muchas gracias a ti y sobre todo a todas las personas que han participado en el webinar. Pues ahora ya simplemente os recuerdo a todos, tenéis, como os decía, toda la información de la convocatoria en www.caixabankdualiza.es. Tenéis, bueno, estáis viendo mi presentación, que ahí tenemos todas las redes, @CaixaBankDualiza en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Mañana estará el vídeo colgado en YouTube. Y además, también en Twitter, veis que tenemos @CABK_Dualiza, CABK, CaixaBank Dualiza, así que ahí podéis compartir todo lo que queráis, podéis consultar, y ahí podéis precisamente, bueno, ir siguiéndonos para ver precisamente cómo están los siguientes avisos o cualquier cosa de las nuevas publicaciones que podamos ir teniendo. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos veros muy pronto. Bueno, pues como participantes precisamente del reto CaixaBank Dualiza. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.